sí está empezando a grabar. Entonces, lo que necesito mirar es el... Necesito organizar acá la pantalla. Espérenme un segundín. No sé si todos han podido entrar o tienen compañeritos todavía con problemas. Les agradezco me indiquen si todos han podido entrar, pero apenas veo 9. ¿Cuántas personas hay? Ah, ya hay más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pero todavía faltan como 8. ¿Ustedes saben algo de ellos? Por aquí por chat. Me dicen que bajen la aplicación de Teams y se conecten por el celular. Que a veces es mejor conectarse por el celular. Me están comentando eso aquí. Profe, la vez pasada ya le había dicho el por qué, no le voy a repetir. Es que mi celular no me funciona en Teams. Y antes me tocaba pedir prestado. Ay, Dios. Qué pena. No, es que yo no sé ahí qué hacer. No sé. Voy a dejar la clase grabada con Ocam para que la tengas, pero pues intenta, si puedes unirte, de todas maneras hay unos enlaces, hay una base de datos y todo está dentro de la sesión, más sin embargo intenta, no sé, es que no sé ahí cómo hacer si el celular no sirve bien para Teams, porque Canvas no nos funcionó bien, saca a la gente, no la deja entrar a la conferencia. Ay Dios, muchachos, no pensé que fuésemos a tener este problemita hoy. Profe, y Selena se le presenta un problema, entonces no puede conectarse. Profe, Nidia está sin luz. Dios mío, esto sí es... Bueno, ya vamos a tratar de grabar mejor. Voy a dejarles grabado para que la clase que vamos a ver es muy sencilla. Vamos a aprender a hacer todo lo que es el alfa de Chromebase, todo lo que es confiabilidad y la QR20, el Q de Richardson 20. Lo que pasa es que no sé, no encuentro una cosita, pero bueno, voy a grabarla lo más que pueda, ¿sí? Voy a compartirles mi pantalla. Bueno, por lo visto esto sí queda grabado, esto tocaría subirlo a lo que sería YouTube y desde YouTube entonces ustedes verían la clase. Sí, por lo menos Tim los dejó entrar, es que yo también no sé qué habrá pasado. Ustedes saben que a veces hay sobrecarga y quizás puede ser eso, ¿no? Se sobrecargan los sistemas. Lo que pasa es que ahora Teams se está demorando mucho para dejarme compartir la pantalla. Chicos, ustedes tienen acceso a la sesión, ¿verdad? Ustedes podrían descargar las diapositivas. Es que no me deja cargar. Dios mío, ¿ahora cómo voy a hacer? La que dice las diapositivas, o sea, primero me toca terminarles de explicar las diapositivas y luego sí, la base de datos es la que vamos a hacer, pero yo sí necesito compartirles la pantalla. Profe, o sea, pues aquí estoy en la sesión para, pues, a ver si puedo proyectar las diapositivas, pero, o sea, ya estoy ubicada en la sesión 15 a las 16. Sí, Entonces ahí dice ingresar material de clase, aquí dice material de clase. sí, material, sería material de la clase, sí, exactamente. Tú eres capaz de, es que Bueno, no me deja, pues se está muy voy a lento mirar para... si puedo, voy a mirar si puedo. Sí, mira, es que no me deja, qué cosa más increíble, está pero frenado ahí. Ah, no, y es que estoy teniendo problemas con internet. Yo no sé qué pasa, la nube. Ay, Dios.
Creo que sí pude, esperen. Listo. Me dicen si ven mi pantalla. Ay, sí. ¿Sí se ve? Sí, claro que esa es una. Hay otra diapositiva A antes de esa. ver. Es que dice material de clase, material complementario y base de datos alfa de Chrome Patch. Chrome Bash. Sería la donde dice Ah, material de clase, alfa de Chrome Bash, es, abrir ahí. Son las diapositivas que estábamos viendo la clase pasada. Pero necesito que terminemos esas y después vemos esta de Q de Richardson, 20 y ya podemos. espera, las descargo. Listo, no sé por qué se me quedó pegado acá el compartir, no me deja. Una que dice fiabilidad en las pruebas psicológicas. No Sí, sé si ven mi pantalla. exactamente. Ajá. Esperen. ¿Estas? Sí, 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 Lady, muchas gracias. Listo, entonces si quieres baja. Nosotros habíamos visto ya la fórmula lineal de Spearman, ¿no? Habíamos hablado de los errores. ¿Se acuerdan? Habíamos visto, si quieres quédate un pedacito más arribita, error aleatorio, error sistemático. ¿Ahí? No, más arriba, donde dice error aleatorio, más arriba dice error sistemático. Teoría clásica de los test fiabilidad, aplicación de la prueba. Creo que ya habíamos visto esto. Sí, pero para hacerles un recorderis. Confiabilidad ¿Aquí? versus error, ese lo vimos que si la confiabilidad es del 15, el error es, perdón, si la confiabilidad es del 85, el error es del 15, más o menos hicimos la resta teoría. Más abajito, un poquito más abajo. Es para hacerles Teoría un pequeño clásica. repaso. Ahí. Acuérdense, bueno, aquí si quieres amplíala para poderles como explicar un poquito. Ya. Gracias, Lady, muchas gracias de verdad. No, Dios tranquila. mío. Bueno, entonces esta teoría clásica de los test, chicos, nosotros habíamos visto que habían dos tipos de errores, ¿verdad? Uno que es sistemático y otro que es aleatorio. ¿Ustedes recuerdan cuál es el error sistemático? ¿Cuáles son los errores sistemáticos? O los errores aleatorios. ¿Qué se acuerdan de los errores aleatorios y sistemáticos? Si quieren, escriban acá para hacer un pequeño repaso. Yo no puedo escribir, pero tengo anotado que errores sistemáticos es que el paciente responde lo que uno quiere escuchar y no lo que él quiere. O sea, como para quedar bien. No sé. No. El error sistemático siempre es la construcción de la prueba. O sea, una claridad que tenemos que tener acá es que el sistemático siempre está relacionado con los ítems de la prueba, los reactivos, las preguntas, ¿sí? Como ustedes lo quieran llamar. Siempre está relacionado con eso. Es decir, las preguntas no fueron bien hechas, los reactivos no fueron bien formulados y por ende hay una dificultad. Digamos que se hizo mal una prueba y por eso va a bajar la calidad de la confiabilidad, ¿sí? Las preguntas no estuvieron bien hechas. Ese es el que realmente le importa o es muy importante para el psicómetra. El error sistemático, porque claro, él tiene que revisar esos ítems. Como yo les decía, ustedes van a crear una prueba y de pronto ustedes hacen preguntas que no son muy claras, que no se comprenden o que no tienen relación con el tema, entonces ahí empiezan a haber problemas de confiabilidad, ¿sí? El contenido de la prueba sería básicamente el sistemático, tiene que ver con el contenido de la prueba. Contenido de la prueba. Y ese contenido de la prueba pues son las preguntas, ¿sí? Básicamente. Entonces ese es el error sistemático. Ahora, ¿cuál es el error aleatorio? ¿Cuáles son errores aleatorios de las pruebas? Pues, profe, como yo escribí anterior, puede ser por lo menos la interpretación que le da el evaluador a ciertas preguntas que son abiertas. No, Yo tengo eso. ¿No? no, yo les expliqué el error aleatorio, acuérdense.
El lugar es ruidoso. Si quieres, baja las diapositivas, Lady, yo te agradezco un poquito. Los estímulos externos, el ambiente, que el paciente no entendió bien las instrucciones. Espera. Devuélvete un poquito. ¿O atrás? Un poquito atrás. Aquí. Sí, una más atrás. No sé si, bueno, listo, entonces no, una más adelante, perdón. Aquí, aplicación de la prueba, las condiciones estandarizadas. Ese es aleatorio, o sea, digamos las condiciones no están completamente estandarizadas para la prueba. Entonces ahí cuando hablamos de condiciones que no están estandarizadas, hablamos que el ambiente es ruidoso, que las instrucciones para los sujetos no estuvieron bien dadas. Otras variables que no se controlan, como por ejemplo que el paciente llegó triste o tuvo una pérdida y no puede, digamos que llegó mal emocionalmente. O sea, chicos, aleatorios son errores que el propio psicómetra no puede controlar cuando le aplican su prueba, ¿sí? O sea, él no va a saber que la prueba de él la aplicó Pepita Pérez para evaluar depresión, él no sabe, y Pepita Pérez no leyó bien la prueba, se lo aplicó a una población que no era, por ejemplo, ese puede ser un error sistemático, la prueba se hizo para sistemático aleatorio, ¿no? O sea, digamos que el psicómetra lo desconoce, es aleatorio porque él no lo puede manejar. Entonces Pepita cogió una prueba que hizo el psicómetra Pérez, por ejemplo, y la prueba es para adultos y ella se lo aplicó a adolescentes, por ejemplo, eso es un error. Entonces, claro, pues las puntuaciones no son confiables. ¿Por qué? Porque la normatividad, el baremo, no está hecho para una población adolescente, sino para una población adulta. Entonces, los errores aleatorios son los que ocurren fuera del alcance del psicómetra. Y los sistemáticos son propios de la psicometría. Preguntas mal hechas, opciones de respuesta mal organizadas, puntuaciones mal dadas, ¿sí? Esos serían los sistemáticos. Siempre tienen que ver con el psicómetra, y los aleatorios con las personas que lo aplican. O sea, el error sistemático es relativo a la elaboración de la prueba. Tiene relación con el psicómetra que la hizo. ¿Sí? Él la hizo y montó mal los ítems. Y en cambio los errores aleatorios tienen que ver con la aplicación de la prueba. No necesariamente la aplica el mismo psicómetra, ¿sí? Entonces el psicómetra no sabe que le compraron su prueba y por allá Pepita la aplicó y la aplicó mal. El ambiente era caluroso, el ambiente era ruidoso, el paciente estaba enfermo, ella no explicó bien las instrucciones, ella se lo aplicó a otra población, etc. O sea, cosas que están mal y por ende pueden haber problemas de confiabilidad cuando se haga algún análisis de esos resultados, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo una mala aplicación de la prueba. Más bien, el aleatorio allí tendría que ver con la aplicación de la prueba y sus condiciones. Por eso el psicómetra, para evitar estos errores aleatorios, él tiene que en su prueba escribir unas condiciones estandarizadas. Usted tiene que aplicar la prueba de esta manera, con este ambiente, usted debe dar las instrucciones de esta forma, usted tiene que preguntar si el paciente comprendió. Usted aquí tiene 3 ejemplos para que los haga con el paciente, haga esos 3 ejemplos para que usted vea que el paciente entendió la prueba, ¿sí? Esta prueba solo fue hecha para adolescentes, esta prueba solo fue hecha para hombres, esta prueba solo fue hecha para niños, niñas, mujeres, etc. O sea, por eso la prueba trae toda la información. Pero lo que les digo, la gente no la lee y al no leerla y aplicar están cometiendo unos errores, porque como les decía, muchas pruebas para adultos mayores se las aplican a adolescentes y eso no tiene sentido. La calificación de la prueba, interpretación del evaluador en respuestas abiertas, puntuaciones estandarizadas, todos estos son errores aleatorios o no sistemáticos. Digamos que la calificación de la prueba, bueno, interpretación del evaluador en respuestas abiertas de la prueba, lo que había dicho Yasmín, eso
eso ya, digamos, es que, Yasmín, por lo general nosotros realmente no hacemos preguntas abiertas, ¿sí? De pronto preguntas abiertas podríamos verlas, por ejemplo, más bien en clase. De pronto en clase yo digo, ay, voy a hacer un parcial oral, digamos. Eso ya, ahí sí serían respuestas abiertas, pero por lo general las pruebas psicológicas no todas tienen respuestas abiertas, por lo general son con opción múltiple tipo escala Likert. Entonces, estas respuestas abiertas, de pronto en un WISE, que el evaluador interprete mal esa respuesta abierta, sí podría ser. Pero es que como por lo general nosotros tenemos son respuestas cerradas para evaluar depresión, para evaluar otro tipo de cosas, entonces digamos que ahí sí que puede haber un error aleatorio de que digamos que el evaluador malinterpretó una respuesta del paciente, ¿sí? Puntuaciones estandarizadas, todos estos son errores aleatorios o no sistemáticos. Sí, lo mismo pasa con las pruebas proyectivas, exacto, Jonathan. Lo que pasa es que con la diferencia de que acá ya sí, digamos que la prueba proyectiva está anulada, aquí solamente vamos a ver pruebas objetivas y son pruebas psicométricas. Pero es verdad lo que dice Jonathan, puede ser que el evaluador de pronto en una prueba proyectiva haya tenido un error cuando el paciente habló de algo y de pronto lo pudo haber puntuado mal, ¿no? Entonces puede ser. Todos esos son errores aleatorios o no sistemáticos. Bien, si quieren vamos con la siguiente. La idea era hacer un pequeño repaso. Son aquellos que realmente, o sea, ya los errores sistemáticos como tales, y los vimos la clase pasada, son los que realmente preocupan a los constructores de la prueba, o sea, los psicómetras. Atentan de manera significativa a la confiabilidad. Aquí sí podemos ver digamos que un atentado más fuerte. ¿Por qué? Porque el psicómetra tiene que aplicar su prueba y mirar el nivel de confiabilidad y él después lo va a escribir. Ya que la persona que compre su prueba aplique mal la prueba, ya el problema es de esa persona. Pero la prueba por eso tiene unas condiciones muy estandarizadas para la aplicación. Ahora, atentan de manera significativa a la confiabilidad de la prueba, mide de manera consistente algo diferente al propósito de la prueba. Entonces, ¿cuál error sistemático hay? Las preguntas. Las preguntas, siempre que yo les pregunte por errores sistemáticos, chicos, hablamos de la construcción de preguntas. Entonces, errores sistemáticos están relacionados con la construcción de las preguntas, ¿sí? Entonces, atentan de manera significativa. Por ejemplo, yo coloqué unas pruebas, espérenme, voy a cerrar acá una ventana. Es que parece que están como arreglando un edificio ahí. Listo. Entonces, atentan de manera significativa. Aquí, cuando, por ejemplo, el psicómetra hizo unas preguntas que no eran relacionadas y nosotros estamos hablando de depresión, de pronto él hizo preguntas relacionadas con atención. Entonces, atención es diferente a depresión. O de pronto las preguntas no están muy relacionadas con depresión, son muy generales. Por ejemplo, a veces camino solo por la calle, pero eso no está asociado a una depresión. Eso puede ser que la persona está estresada, está cansada o simplemente quiere tener un momento de soledad y eso no necesariamente es una depresión. Entonces digamos que de pronto el psicómetra realiza unas pruebas o hace unas preguntas que no son consistentes con ese tema que nosotros vamos a evaluar, porque acá el problema es la consistencia. Es decir, cuando nosotros hablamos de prueba psicológica, lo que nosotros hablamos es que una teoría se vuelve pregunta para analizar o para evaluar ese atributo en un grupo de sujetos. Entonces, si yo no manejo bien los términos, los conceptos, la teoría, voy a plantear mal las preguntas, luego mi confiabilidad en la prueba se puede ver perjudicada, ¿sí? Esos son errores sistemáticos.
Ya los errores sistemáticos son muy delicados porque eso sí nos van a dar la puntuación real de la confiabilidad de una prueba. Así usted la aplique mal, así usted la aplique bien, después usted lee y dice, ay, la apliqué mal. Lo que les digo, gente que no lee cómo se aplican las pruebas y las aplican mal y luego dicen, ay, yo no debía haber hecho esto y yo puse al paciente a hacer estas preguntas o algo así. Entonces, ahí lo que se hace es que realmente esos errores aleatorios son más típicos de la persona que lo aplica, pero los sistemáticos son más típicos de la persona que crea la prueba. Y esa parte sí que es bastante importante tenerla en cuenta en psicometría. Por eso en psicometría hay todo un capítulo relacionado con cómo hacer ítems, cómo debo construir yo una prueba, que las preguntas deben ser claras, que deben contener la teoría que quiero medir, es decir, todo eso. Por eso nosotros cuando vayamos a ver validez de contenido, vamos a ver que nosotros para crear un instrumento necesitamos gente que nos pueda revisar las preguntas y mirar si las preguntas son suficientes para evaluar un atributo, si las preguntas son claras, si están bien redactadas, si las preguntas tienen el contenido del atributo que queremos medir, ¿sí? Es decir, cuando nosotros hablamos de la parte de la construcción de pruebas, es muy importante que, o de un instrumento, chicos, ustedes pueden tener el deseo de construir un instrumento, puede ocurrir en prácticas o en investigación, que ustedes digan, ay, quiero construir un instrumento para medir por ejemplo, quiero medir la depresión en estudiantes de prácticas, digamos. Entonces ustedes construyen el instrumento, pero eso sí debe pasar por jueces, por gente que conoce el tema y que puede apoyarles en la construcción de esas preguntas, ¿sí? Aquí está diciendo, están como cortando metal. Ah, profe, vi que añaden reactivos para aumentar la validez, pero si no van acorde al tema, ¿esto baja la confiabilidad? Sí, esto afecta. O sea, se añaden reactivos, muchas veces, Jonathan, se añaden reactivos para... Lo que pasa es que cuando se construyen los reactivos o las preguntas, muchas veces, si tú quieres, por ejemplo, hacer una prueba de 15 preguntas, tú tienes que construir casi 30, porque cuando lo pasas a los jueces empiezan a decirte, no, esta pregunta está mal redactada, esta pregunta no se comprende bien, esta pregunta no tiene relación con el tema, esta pregunta, o sea, los jueces te van a bajar muchísimas preguntas y luego nosotros hacemos un estadístico que vamos a ver que se llama el índice de Lauche, que lo que busca es que la mayoría de los jueces estén acordes con que el reactivo realmente mide el atributo que queremos medir, y muchas veces el juez corta un montón de preguntas y tú de 30 preguntas que presentas te quedan por ahí las 15 o te quedan por ahí 18, ¿sí? O sea, te bajan un montón de preguntas, entonces por eso mucha gente aumenta también los reactivos. Pero la idea siempre es que si yo aumento reactivos, tenga que volver a aplicar la prueba. No es que yo aumento reactivos y simplemente ya lo dejo así. No, si nosotros aumentamos reactivos en una prueba, tenemos que hacer una prueba piloto, tenemos que volver a sacar la confiabilidad y la validez de la prueba, ¿sí? Entonces, por eso la construcción de una prueba, muchachos, fácilmente se puede demorar 2 a 3 años. Imagínense ustedes, primero creando los ítems, luego mandándolos a un jueces o expertos en el tema, luego aplicando una prueba piloto, luego sacando confiabilidad y sacando validez, eso se nos va un tiempo. Entonces, eso es lo que pasa, ¿sí? Bueno, hasta aquí es claro. Si yo les pregunto qué son errores sistemáticos, ¿qué me dirían ustedes? Eso, en la construcción de las preguntas, en los reactivos. Sí, definitivamente, errores en la construcción de las pruebas. Bueno,
Pues sí, Yasmín, pero más que todo trata de las preguntas, ¿sí? Porque construcción de pruebas, pues sí, son errores, pero suena muy general. En cambio, realmente es un problema básicamente en redactar esos reactivos o construir esos reactivos. Por eso les digo que en psicometría, la construcción de reactivos, o sea, poder entender qué es un reactivo, qué es una pregunta, nos puede llevar unas 2 o 3 clases, porque en psicometría lo más importante es saber cómo se construye una pregunta. Eso es esencial. Y les cuento que a pesar de que nosotros somos profesores, que hacemos evaluaciones a ustedes, muchas veces ustedes han tenido evaluaciones donde ustedes no entienden qué es lo que quiere el profesor. No sé si les ha pasado que las preguntas no son claras o que las respuestas son muy confusas. Nicole tiene problemas con el internet. Los errores que comete el psicómetra. Y son del reactivo, ¿verdad? ¿Ustedes cómo ha sido la experiencia de ustedes con los parciales o con los quizzes? Cuéntenme. ¿Han tenido momentos en que no entienden la pregunta, etc.? Sí. Entonces, realmente sí, eso... ¿Qué les ha ocurrido? Cuéntenme. Ya acaban de mandar una información de que hay problemas con la plataforma Canvas. Nos han hecho profe, nos han hecho lo de formas paralelas, las mismas preguntas, y lo peor es que uno cree que son las mismas preguntas. ¿Cómo así? Profe, nos han hecho formas, espérate, y es que esto acá me viene todo. Profe, nos han hecho lo de las formas paralelas y lo peor es que uno cree que son las preguntas, son las mismas preguntas. Sí, pueden hacerlo formas paralelas, pero generalmente es un poquito porque les van a preguntar lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Por ejemplo, tuve una en la que veamos colocar la altura de una persona y yo coloqué los metros y no se valió la pregunta. Ah, ya. Sí, claro, o sea, ahí se requiere pero digamos que la altura pues sí se da en metros, o la pedían en pies o en qué medida. Ah, sí, las respuestas se parecen, recuerdo que así pasaba en motivación. Sí, o sea, nosotros a pesar de ser profes y todo, pero realmente no tenemos esto es incluso hasta para un taller. Preguntas eran simples pero confusas. Exacto, o sea, esto nos da para un taller, muchachos. Construir un reactivo no es fácil. O sea, a veces hay unos, mire, yo les comento una cosa. Yo un día, o sea, en otra universidad, para una clase yo le yo les dije, bueno, vamos a hacer un banco de preguntas, ustedes las resuelven y de ahí salen las preguntas para el parcial. Y todo el mundo dijo, sí, sí. Y era de las exposiciones que hacían. O sea, eran unas exposiciones que estaban haciendo unos estudiantes. Entonces yo les dije, saquen 3 o 4 preguntas de la exposición que vean que son importantes y me las pasan. Y yo las reviso. Yo los puse a eso, para poder hacer un banco de preguntas para que ellos... Y les cuento que, bueno, yo los puse en ese ejercicio y encontré preguntas que no se entendían para nada. Una redacción, pero terrible, o sea, yo no entendía ni siquiera la pregunta. Y 2, digamos que lo que se preguntaba eran unas cosas muy, ¿cómo decir? O sea, muy mínimas. O sea, realmente cuando nosotros hacemos preguntas, y esto haría para un taller, para ustedes y para los profes, nosotros debemos evaluar la información importante, ¿sí? O sea, nosotros debemos mirar qué es lo que nos interesa que los estudiantes aprendan, ¿sí? O sea, por ejemplo, ustedes, yo digo, bueno, a mí me interesa
que el estudiante sepa qué son errores sistemáticos, qué son errores aleatorios y qué es la confiabilidad y cómo se mide. Esas tres cosas es esencial que ellos las sepan. Sobre todo la medición por alfa de Cronbach y Q de Richardson 20, ¿sí? Ese es esencial para mí. El resto de cosas no. Entonces los estudiantes, yo les dije que hicieran las preguntas y preguntaban cosas nimias, como yo, por ejemplo, decirles a ustedes, ¿quién? ¿Quién no? Era algo mínimo, era algo muy de ladito que no es tan importante como el tema central. Es decir, realmente para nosotros es importante el tema central. Sí, el tema central. Son muchas fórmulas, sí, son muchas fórmulas. Entonces, realmente lo que se veía era que había problemas para redactar ítems, preguntas, reactivos, que es lo mismo. Todo esto es igual. Entonces hay problemas para hacer los reactivos, muchachos. Yo puse a los estudiantes y me tocó a mí sentarme y cambiar las preguntas porque se preguntaban cosas muy como, algo así como, por ejemplo, yo en esta clase preguntarles ¿por qué es importante que el psicómetra... Bueno, no, es que a mí se me vienen preguntas, pero esas sí son, o sea, como generales. Sí, por ejemplo, ¿por qué es importante que el psicómetra analice el ítem para evitar errores sistemáticos? Eso podría ser una pregunta, ¿sí? Pero ya cuando yo me meto con minuciosidades, esa es la palabra, minuciosidades, que no son importantes para el conocimiento. Esas minuciosidades ya no son importantes. Si yo me pongo a decir, bueno, en errores sistemáticos, bueno, reactivos mal planteados sí está bien. ¿Qué es un coeficiente de confiabilidad? Pues sí, ese también es importante. Pero digamos que cositas muy chiquiticas, ahorita no se me viene nada a la mente. Pero cosas muy pequeñas, por ejemplo, es, bueno, una respuesta de sesgo. Por ejemplo, el sesgo, ¿dónde se da? El sesgo, ¿dónde se da? Si yo no contextualizo, el sesgo se da en todos lados. Sesgo se puede dar en una investigación, puede tener sesgo, realizar una prueba puede tener sesgo. Entonces yo debo contextualizar la pregunta. Eso también es importante, contextualizar la pregunta, ¿sí? Y no saber minuciosidades, sino saber lo más importante. Entonces, esa parte les cuento que no es sencilla. Uy, chicos, yo les dije ayer no, antier en la clase, el sesgo, mira, el sesgo, te voy a comentar, Jonathan, el sesgo es cuando, el sesgo tiene que ver con que nosotros podemos, cuando aquí dicen que las preguntas son poco claras e inducen a sesgo, es que yo te digo, Jonathan, yo te induzco a que tú respondas lo que yo quiero. El sesgo tiene que ver con la imposibilidad de obtener una información verdadera. Sí. Entonces yo, por ejemplo, te digo a ti, si usted ve que un compañero está robando y tiene problemas en la casa, ¿usted también robaría? O sea, como, es que no sé cómo plantear la pregunta, pero yo induzco a esa persona que diga no o a que diga sí. Yo la puedo sesgar, yo la puedo manipular, ¿sí? Entonces yo en una pregunta puedo decir, bueno, vamos a dar un empleo. Y entonces colocamos en la pregunta, Pepito está robando en la empresa, ¿usted lo cuenta o no lo cuenta? Recuerde que esta empresa es honesta, por ejemplo, recuerde que esta empresa es honesta. Entonces usted de una vez dice, no, pues yo tengo que decir que sí, porque si digo que no, eso va a haber un problema. O sea, ese es el sesgo, que hace que tú respondas algo que de pronto tú no deseas responder así, pero terminas haciéndolo porque te induce a responderlo de esa manera. ¿Cuál era el ejemplo de la mamá?
Bueno, más o menos es eso, ¿no? O sea, que me induce a dar una respuesta que es errada. Que si harías cualquier cosa por tu mamá, eso, o algo así, harías cualquier cosa por tu mamá. Eso es una respuesta que tú dices, pero cualquier cosa, ¿qué es? Cualquier cosa te suena a ti a cosas malas, que cualquier cosa es lo que sea, como que si uno dice, ¿será que quiere decir que si uno no tiene escrúpulos? ¿Sí? Uno puede interpretarlo de esa forma, entonces uno no sabe ahí qué responder. Profe, hay preguntas donde dice que si el compañero roba, lo delataría y aclaran que el compañero es enfermo. Esa también es confusa. Sí, claro. En realidad hay preguntas que son confusas y que uno dice, si respondo sí, pasa esto, si respondo no pasa esto. Entonces ustedes terminan respondiendo acorde como a lo que la institución o la persona que les está evaluando como que les dice ahí en el formulario, y no es la respuesta verdadera, sino es una respuesta inducida, ¿sí? Bueno, si quieren seguimos con la otra diapositiva. La que dice Cooder, ¿es de Cooder? Uy, Dios mío, no puede ser que esto se quedó pegado. No, Lady, la que está más abajo de los tipos de confiabilidad, que aparece Ah, o sea, la misma TRTs. Sí, la misma. Ah, sí, creí que era. Espera. ¿Esta? Pues sí. ¿Sí ven la pantalla? Sí, ¿Esta? sí. Error aleatorio. Error constante. Si el procedimiento de medición da puntajes consistentemente mayores o menores de lo que deberían ser, se denomina un error constante. Si en ocasiones el error es grande, en otras es pequeño o a veces es positivo, en otras negativo, se habla de un error aleatorio o al azar. El error constante es que por algún motivo está dando puntajes que son consistentes, pero son menores o mayores de lo que debía puntuar el sujeto. Entonces hay que revisar, ¿sí? Si de pronto puede ser un error en la construcción de la prueba o si es un error en la aplicación, porque puede ser que de pronto la persona que está aplicando la prueba no fue bien entrenada, aplica la prueba en condiciones que no son estandarizadas y puede empezar a tener un error constante en la prueba. Ya puede empezar a decir, mire, todos me salen extrovertidos, tan raro. Y resulta que tal vez ella de pronto no está aplicando bien la prueba y de pronto se está colando algún tipo de error en la aplicación de la prueba. Entonces, cuando se ve que mucha gente lo está puntuando y están saliendo con los mismos niveles, puede haber un error constante. Puede ser en la aplicación, básicamente porque pues digamos que las pruebas por lo general sufren procesos de aplicación, de análisis, entonces es muy raro que, o sea, después de que una prueba tiene un 85% de confianza, es muy raro que se presente un error constante. Básicamente se mira es como un error aleatorio. ¿Listo? Aquí tenemos lo mismo. Los errores sistemáticos, pues ya vimos que eran. Listo, continuamos aquí. La confiabilidad se representa por una R, ¿sí? La confiabilidad de un conjunto de calificaciones de una prueba se expresa como un número decimal positivo que fluctúa entre 0 y 1. Entonces, si el número llega a 0, esa confiabilidad es mala. Por ejemplo, una confiabilidad del 0% quiere decir que no existe confiabilidad. Una confiabilidad del 10% es muy bajita, tiene que tender al 1 o al 100, ¿sí? Entonces, entre más se acerque al 1 o al 100%, la confiabilidad es mejor.
El 1 indica una confiabilidad perfecta, una R de 0,0 indica una falta absoluta de confiabilidad, ¿sí? Entonces, la confiabilidad generalmente con el alfa de Cronbach, que lo vamos a ver ahora, nos indica que debe acercarse a la puntuación de 1. O sea, el alfa va de 0 a 1 puntos. Si se acerca a 1 es buena confiabilidad, pero si está más abajo de 5 es una mala confiabilidad porque sería como un 50% de confiabilidad. Ese lo vamos a ver más después de estas diapositivas. ¿Listo? Continuamos. Entonces, estábamos hablando también la clase pasada que estaba el test retest. ¿Se acuerdan que hablamos del test retest? ¿Qué recuerdan del test retest? Eso. Repetir la prueba en un intervalo de 1 o 2 días a la semana. Sí, muy bien, Jonathan. Jonathan, ¿esa prueba es la misma o es diferente? Usualmente en un corto periodo de tiempo, se aplican en momentos diferentes. Muy bien, Kendi. Diana, Margarita, aplicar una prueba y después de cierto tiempo se aplica no. ¿Cuánto tiempo más o menos, Diana? Pero, uy, qué bien que se acuerdan de eso. Y si la prueba es la misma o es diferente. Es la misma, pero no tiene tanta validez en la parte cognitiva. Oh, muy bien. Periodos de tiempo cortos. Bien, creo que a eso sí le prestaron bastante atención. Muy bien. Muy bien. Porque hay personas que recuerdan más que otras las respuestas, ¿cierto? Y si es de cognitiva, pues dirán, ay, esta pregunta yo no fui capaz, y la buscan en el computador y la aprenden y luego vuelven y les aplican la prueba y ya contestan todo bien. Entonces la prueba nos va a mostrar, unas varianzas muy grandes, ¿no? Sería un error sistemático, sí, sería un error sistemático. Digamos que un error en cuanto a cómo aplicar el instrumento, sí, sería un error sistemático. Porque no permitiría tener una confiabilidad debido a un error que hemos hecho. Por ejemplo, si es cognitiva, no hemos tenido en cuenta que hay una variable. Aquí hablaríamos de una variable extraña, que sería, por ejemplo, yo les apliqué a ustedes una prueba y ustedes dijeron, ay, ¿cuál sería esa pregunta? Y ustedes se ponen a estudiar la prueba y después el puntaje es diferente, ¿sí? Obviamente. Entonces puede ser que si es cognitiva no se puede hacer test retest. En cognitiva, test retest para confiabilidad se rechaza en pruebas cognitivas. Totalmente rechazado. Porque el niño aprende o el adulto aprende, ah, mire, esta era la respuesta, y luego cuando la vuelve a aplicar los resultados son mejores, entonces no nos va a arrojar un nivel de confiabilidad. Me reí viendo que a veces usan el test retest y después forma paralela, así lo entendí. ¿Dónde? ¿Dónde usan test retest y después forma paralela? En la lectura, test retest y después formas paralelas. Sí, así lo entendí en la lectura. No, pues digamos que el test retest se puede utilizar, pero básicamente para pruebas de personalidad. En pruebas de personalidad sí, digamos que es como más válido en la página 87. Ok. En pruebas de personalidad sí es más válido, pero en lo que es la parte cognitiva no. No, porque la persona puede tener un aprendizaje. Ahora, las pruebas paralelas es otra manera. Lo que pasa es que imagínense ustedes el tiempo que nos llevamos haciendo dos pruebas similares. Sí, profe, en la parte cognitiva no sirven. Exacto. Sí, no sirve porque la persona aprende. Inclusive dicen que en la parte de personalidad a veces se aplica, a veces no. Pues digamos que la gente dice, no, puede ser que la persona cambie
algún ítem o se acuerde y diga, bueno, yo respondí esto, ahora voy a responder otra cosa, pero por lo general para personalidad sí se usa TRTs y no se puede dejar pasar mucho tiempo, realmente no, porque si se deja pasar mucho tiempo, lo que yo les dije, en 6 meses hay cambios muy grandes y uno no puede aplicarle un TRTs a una persona en 6 meses, los cambios son enormes. Ustedes en 6 meses vieron otras materias, de pronto se noviaron, de pronto terminaron un romance, de pronto se ganaron la lotería, de pronto consiguieron un buen empleo, es decir, pasan tantas cosas y en 6 meses ya hay un cambio de respuestas, posiblemente, ¿no? Posiblemente. Profesora, y si uno dura 3 años haciendo una prueba, ahora no me imagino cambiando cada reactivo para formar una paralela. Imagínate, exactamente, Jonathan, imagínate haciendo una prueba paralela. El gasto es tenaz, porque son la misma dimensión, pero con otras preguntas. Ahora tú hiciste 30 ítems para que te validen casi 15 por jurados. Ahora tienes que hacer otros 30 para hacer una prueba paralela, para ver los jurados cuáles te dicen que sí, cuáles no en prueba paralela. Entonces, imagínate eso. El gasto es bastante grande. Si quieres, continúa, Lady, y nos pasan las diapositivas, porfa. Bueno, ahí está el coeficiente TRTs, que ustedes lo entendieron perfectamente bien. Bueno, digamos que yo creo que continuamos porque ese lo entendieron. El de pruebas paralelas, pasemos de pruebas paralelas y nos vamos más bien a lo que sería la confiabilidad interna. Pruebas paralelas también lo entendieron, ¿verdad? Listo. Entonces yo creo que continuamos. Listo. Ahora sí. Vamos a mirar este coeficiente de consistencia interna. Muy bien, Jonathan dice que él sí entendió. Diana Margarita entendió el de pruebas paralelas. Y Yasmín, y Andrea, y Laura. ¿Quiénes más están acá? ¿Quién no entendió? Alejandra, buena hora. ¿Qué no entendiste, Alejandra? Listo. Alejandra dice que no entendió, el concepto o si quieres escríbeme lo que tú entendiste para ver si de pronto hay un error. ¿Cuál es la mayor diferencia? ¿Entre quién? ¿Entre pruebas paralelas y TRTs? Ok. Bueno, así rápidamente, test, retest, es la misma prueba aplicada a los mismos sujetos en un intervalo de tiempo no mayor a 7 días. O sea, yo se la puedo aplicar en 5 días, le hago un test-retest para que no haya tanta diferencia en las puntuaciones, para poder estudiar la confiabilidad de la prueba. Ya con esos números, con esos datos, yo aplico un estadístico para estudiar esa confiabilidad. Ese es el test-retest. Ahora, la medida de pruebas paralelas son 2 pruebas A y B. Tú tienes 2 pruebas. Las dos tienen el mismo tipo de preguntas, miden el mismo tipo de atributo, pero con redacción redacción de ítems en A diferente a B. Es decir, tú tienes una prueba A y una prueba B. La prueba A tiene, por ejemplo, 15 ítems que miden depresión. Y la prueba B también tiene 15 ítems que miden depresión, pero estas dos pruebas no son iguales. La forma como tú redactas los ítems es diferente. Si tú, por ejemplo, en la prueba preguntas paso días,
triste mirando, no sé, mirando la televisión, en la forma B tú colocas, cuando yo miro la televisión, hay momentos en que me demoro mucho tiempo debido a que estoy triste, ¿sí? Es la misma pregunta, pero redactada diferente. Entonces, es la misma pregunta, pero con redacción distinta, ¿sí? La redacción es distinta. Son dos pruebas que miden lo mismo, pero redactadas de diferente forma. Y se saca un estadístico con esas pruebas para poder estudiar esas pruebas paralelas, ¿sí? Entonces en TRETES tenemos la misma prueba, en pruebas paralelas, como su nombre lo indica, son dos pruebas similares que miden lo mismo pero redactadas de diferente manera. ¿Hasta ahí entendido, Alejandra? ¿O no? Ok, bien, muy bien. Perfecto, entonces ahora vamos a mirar el que realmente les han puesto a ustedes a aprender. Porque digamos que estos dos que yo les explico, dentro del plan de curso de ustedes, los han colocado para que ustedes tengan una idea, pero realmente los que ustedes van a aprender son los de consistencia interna, que sería buscar el alfa de Cronbach y la KR20 o el CUDER de Richardson 20, ¿sí? Entonces vamos ahora sí a mirar los que van a ustedes a utilizar más. La confiabilidad de división por mitades se determina dividiendo a la prueba en mitades, asegurando que los reactivos o preguntas se hayan ordenado de acuerdo con el grado de dificultad. Hay un momento en el que nosotros vamos a ver redacción de ítems y nosotros vamos a estudiar el grado de dificultad del ítem y el grado de discriminación del ítem. Eso lo vamos a ver más adelante. Se constituye una especie de prueba paralela con los reactivos pares en uno de los conjuntos y los impares en el otro, asegurando de alguna manera que los reactivos sean igualmente difíciles en ambos conjuntos o en términos estadísticos proporcionando que las distribuciones de ambos conjuntos tengan medias y varianzas semejantes. El coeficiente de consistencia interna determina en este caso con la fórmula de Spearman-Brown que solo se pueden aplicar pruebas homogéneas y sin límite de tiempo para resolverlas. Entonces, si quieres, le damos, estos ya son los estadísticos que nosotros iríamos a utilizar en las pruebas. Si quieres, Lady, le das a la siguiente diapositiva. La consistencia interna tiene que ver con la equivalencia de los reactivos y la homogeneidad de los mismos. Entonces, la idea es que esa equivalencia o consistencia interna tiene que ver con que los reactivos sean homogéneos, es decir, los reactivos midan el atributo que desean medir con homogeneidad, que no hayan reactivos que midan una cosa, otros que midan otra, sino que tengan digamos que una característica de medición similar. Y está basada en la consistencia de las respuestas de los sujetos en todos los reactivos de la prueba. Entonces, lo que nosotros hacemos es que aplicamos la prueba y lo que vamos a hacer es un método estadístico para analizar esa confiabilidad. Ahí vamos a empezar a usar un estadístico. Un coeficiente de consistencia interna proporciona tanto una medición de equivalencia como de homogeneidad. De tal manera que dos pruebas que tienen una alta confiabilidad en términos de formas paralelas o coeficiente por mitades pueden variar en sus coeficientes de consistencia interna si difieren del grado de homogeneidad de sus reactivos, es decir, si esos reactivos no midieron lo mismo, puede haber algún tipo de problema en la confiabilidad. Entonces, acá lo que nosotros realmente hacemos es que cogemos los reactivos, miramos las puntuaciones y sacamos unos estadísticos que nos permiten mirar si los reactivos son homogéneos o no, o cuál reactivo nos está puntuando bajito, inclusive se puede quitar de la prueba. Reactivos que no nos permiten tener un adecuado nivel de medición se deben sacar, porque la idea es mejorar el nivel de la confiabilidad de la prueba.
o se pueden aumentar para mirar si pueden mejorar la confiabilidad, pero también nosotros al aumentar el reactivo tenemos que volver a hacer el proceso de pasarlo por jueces, de que los jueces revisen las preguntas, de que las evalúen, de que le den una puntuación, y ahí sí, de acuerdo con eso, volvemos y aplicamos la prueba y volvemos y medimos confiabilidad. Entonces eso es todo un proceso, ¿sí? Si quieren continuamos. Sí, aquí es donde entran las fórmulas, David, aquí sí. Listo, Lady. ¿Lady está? Listo. De hecho, la diferencia de la consistencia interna entre mitades de la prueba y el coeficiente de consistencia interna se debería utilizar como indicador de heterogeneidad de los reactivos a aseveraciones de una escala. Esto último sucede con mayor frecuencia en el caso de que una prueba mida diversos rasgos, personalidad y habilidades. O sea, lo que esto nos quiere decir es que nosotros vamos a mirar qué tan consistente es nuestra prueba y qué tan homogénea es, porque digamos si nuestra prueba tiene preguntas que de pronto no están relacionadas con el factor, digamos que nos va a dar algún problema en esa consistencia, en esa medición. Continuamos, porfis. Se refiere a que los reactivos de un instrumento son consistentes entre sí en la forma en que evalúan el atributo psicológico propuesto. Sí, volvemos a lo mismo, o sea, el principio de homogeneidad del reactivo es que los reactivos tienen que medir lo mismo. Yo no puedo medir extroversión y medir inteligencia, digamos que colocar, digamos que reactivos diferentes que puedan marearme la prueba. O sea, yo no puedo preguntar por la personalidad, después hacer preguntas de inteligencia, después hacer preguntas de opiniones, porque eso me va a marear la prueba totalmente. Yo digo, ¿qué voy a medir? No voy a medir esto. Los estudiantes, quiero una prueba para saber cómo es que los estudiantes estudian, digamos, esa redundancia. Entonces yo digo, no, pues voy a mirar las formas de aprendizaje de los estudiantes. Entonces hago una prueba que mida la forma de aprendizaje y las preguntas deben girar en torno al atributo que serían formas de aprendizaje. Pero si yo a esa prueba le meto otro tipo de cosas, voy a dañar mi confiabilidad. ¿Sí? Si hay preguntas que no están acordes al tema, se vuelven ítems heterogéneos y ahí empieza a haber problemas en la prueba porque ustedes dicen, ay, mire, profe, aquí usted pregunta que si estudia mediante apuntes o si estudia mediante estudiar nuevamente la conferencia o si la persona busca por Google y amplía la información y después usted pregunta sobre la personalidad, si le gusta más trabajar con personas o no, entonces claro, ahí puede haber un sesgo, puede haber un error, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que pues en ese momento, al hacer yo mal esos ítems, al no ceñirme al atributo que quiero medir, pues va a haber heterogeneidad en las preguntas, ¿sí? Entonces, atributo alta cantidad, puntuación es alta, atributo baja cantidad, puntuación baja. Confiabilidad de división por mitades, consistencia interna. Yo creo que seguimos pasando porfis para poder entrar a los estadísticos. Profe, ¿esto es un tipo de prueba o es una forma de calificación? ¿Qué cosa? Es que no me está quedando. Ah, no, esto es una forma de medir la confiabilidad. Es una forma de medir la confiabilidad, la consistencia interna de los ítems, ¿sí? Esto se hizo porque la forma paralela salía muy cara, sí. La forma paralela exactamente como, ¿ves? Jonathan sí leyó. Jonathan, me estoy dando cuenta que tú fuiste el único que leyó. Y es verdad, como sale todo esto tan caro, nosotros lo que buscamos es reducir costos y nos sale mucho mejor hacer algunos estadísticos de alfa de Cronbach y un estadístico de QR20, Q de Richardson 20, que serían, o sea, aquí, Yasmín, lo que estamos diciendo es cómo podemos estudiar esa confiabilidad.
Entonces la otra manera es con consistencia interna. No lo hacemos TRT, sale caro, o pueden haber errores o sesgos cuando aplicamos TRT. La persona puede aprender las preguntas o dice, ay no, yo en la próxima prueba voy a cambiar las respuestas y las cambia, y entonces ahí va a haber problemas. Y el segundo es que si hay formas paralelas, imagínate tú haciendo una prueba, ¿cuánto duras? Ahora dime tú haciendo 2 pruebas iguales para medir la confiabilidad, es muy costoso. Entonces lo que nos dice la teoría de la estadística es usen la fórmula de Q de Richardson 20, usen el alfa de Cronbach, les sale más barato, es más rápido y ustedes pueden obtener la confiabilidad de una prueba sin tener que hacer tanto trámite, ¿sí? Aunque realmente hacer una prueba es largo, o sea, es un proceso largo, pero tiene sus cosas buenas, porque si ustedes hacen una prueba, miren chicos, vengan y les cuento, yo no sé si ustedes conocen la prueba EROS, yo no sé si ustedes la han escuchado alguna vez. Bueno, aquí Diana está escribiendo, les cuento algo. Esa prueba EROS, Diana dice que ella no, Kendi no la conoce, perdón. Esa prueba EROS fue una prueba que, les voy a comentar algo, esa prueba EROS se creó en la UNAP. Esa prueba se creó en la UNAP y es para selección de personal. Yo no sé si todavía la están aplicando, pero la crearon unos estudiantes y se llenaron de dinero porque la vendieron, una prueba sencilla, servía para selección de personal y realmente que lograron tener dinero haciendo esa prueba EROS. Como la empezaron a vender, empezaron a ganar su dinerito y la verdad pues les va muy bien. Los psicólogos que se dedican a la psicometría, a desarrollar pruebas, apoyar proyectos de investigación con pruebas, pueden lograr obtener resultados en pruebas psicológicas. Y sí que esto es muy bueno cuando usted construye una prueba, usted se demora, eso sí es verdad lo que dice Jonathan, profe, es muy demorado, sí, pero luego tú vas a ver el dinero de esa demora, o sea, la gente, si la prueba es buena, si llega a tener esto impacto, esa prueba se empieza a vender y tú empiezas a ganar por la prueba psicológica y es bastante bueno esa parte, ¿sí? Entonces, esa es una de las formas y esa prueba se creó en la UNAP y se aplicaba hace algunos años para selección de personal y a los estudiantes les fue muy bien y vendieron muchas pruebas EROS. Ahorita yo no sé si la usen, cuando yo estaba una vez me la aplicaron esa prueba EROS. Yo no sé ahora ustedes si la habrán conocido. Listo. Bueno, chicos, entonces eso como para que ustedes tengan una idea. Entonces ahora, Yasmín, como todo esto sale caro, TRT, formas paralelas, pues hagamos la consistencia interna. Entonces en la consistencia interna, ¿qué tenemos? Para comparar los reactivos nones son pares e impares, ¿sí? Nosotros con las pruebas de la fórmula de Q de Richardson 20 y con el alfa de Cronbach, lo que vamos a estudiar son los reactivos, si hay afinidad o no entre ellos. Inclusive hay momentos en los que hay que sacar reactivos o preguntas porque no son afines, nos bajan la confiabilidad de la prueba. O en otros casos, como nos decía Jonathan, hay que aumentarlos para poder mirar si esos nuevos reactivos miden algunas cosas que los otros no miden y que son importantes para conocer el atributo que deseamos medir. Entonces, para comparar los reactivos nones con los pares, o sea, los impares con los pares, se usa la correlación de Spearman-Brown. Si la puntuación de los reactivos es dicotómica es sí o no, se utiliza la Q de Richardson 20. Y si no son dicotómicos, se utiliza el alfa de Cronbach. Esto es supremamente importante lo que les estoy diciendo. Entonces, para medir la confiabilidad con el método de consistencia interna, utilizamos KR20 o Q de Richardson 20 para pruebas dicotómicas, sí o no,
verdadero, falso, 1 o 0, que son las puntuaciones que nosotros generalmente damos, ¿sí? Damos puntuación de 1 si es correcto y damos puntuación de 0 si es incorrecto, ¿sí? Entonces, para pruebas dicotómicas siempre vamos a usar la Q de Richardson 20. Y para pruebas tipo Likert, nosotros utilizaríamos lo que sería el alfa de Cronbach. Con estos estadísticos podemos medir la confiabilidad de una prueba, ¿sí? ¿Comprendido hasta acá? Estos son dos estadísticos. La QR20 es un estadístico con fórmula estadística, digámoslo así. Y el alfa también es un estadístico, el alfa de Cronbach. Estadístico con fórmula matemática. Ya los vamos a ver. ¿Hasta acá comprendido, chicos? Perfecto, listo. Entonces vamos a empezar con alfa de Cronbach, pero yo creo que ahí sí me toca a mí explicarles porque yo tengo que hacer el ejercicio y lo fatal es que no me deja compartir la pantalla. Voy a mirar, voy a solicitar el control a ver si puedo. Espérame, voy a solicitar el control. Vamos a ver si puedo. No, es que esto se queda... Ay, Dios. Profe, qué pérdida con todo ese poco de fórmulas. ¿Por qué? ¿Qué pérdida de qué, Jonathan? Son sencillas, desde que ustedes las aprendan a hacer. Digamos que ya hay una... Ahorita con Excel, la verdad... que se pegó una perdida, que no las entendió, ¿sí? Sí, claro, pero mira que en Excel se pueden sacar muy rápido, es muy fácil, la verdad es bastante fácil, sinceramente es bastante fácil. Y les cuento algo, que todas estas cositas muchas veces en investigación se necesitan y por ellas se paga un montón de dinero, porque créeme que por hacer alfa de Cronbach de una prueba o de un instrumento o por hacer algún tipo de correlaciones, es decir, un montón de cosas de investigación, terminamos nosotros con, digamos que se cobra terriblemente alto. Tiene problemas de conexión Silvia. Bueno, chicos, yo voy a hacer lo siguiente porque es que yo necesito compartirles esto, si no, yo no voy a poderles explicar bien. Entonces me provoca salirme de la conferencia y volver a entrar a ver si puedo tener la opción de compartir porque estoy aterrada y yo aquí sí que necesito explicarles. Ah, espérate, Lady, perdón, sígueme mostrando las diapositivas antes de que... Perdón, Lady, sígueme mostrando las diapositivas. ¿Las que estamos? Sí, las que estábamos. Se me olvidó algo importante para que ustedes vieran las fórmulas. Ahora me acordé de lo que me dijo Jonathan. Las pruebas tipo Likert. Ok, las pruebas tipo Likert son esas de opción múltiple con única respuesta. O sea, las tipo Likert son esto... Pues digamos que son más bien, por ejemplo, he tenido problemas para dormir. Entonces, ustedes ven, esa es una pregunta. Entonces, en la 1 dicen casi nunca, por ejemplo. En la 2 dicen algunas veces. Ustedes hicieron esos indicadores, ¿se acuerdan? En la parte 3 dice algunas veces... más o menos, digamos. En la 4 dice muchas veces y en la 5 dice todas las veces. Entonces esas son escalas tipo Likert. Las tipo Likert es eso, que nos dan unos rangos para poder medir un atributo. Aquí se está midiendo lo que es los problemas para dormir
y los indicadores son casi nunca, algunas veces, más o menos, muchas veces, todas las veces. Esas serían las escalas tipo Likert. Listo, entonces se dispone de formas paralelas, en particular para pruebas de habilidades, aprovechamiento e inteligencia. Sin embargo, una forma paralela de una prueba a menudo es costosa y difícil de elaborar. Por esta razón se elaboró un método menos directo de tomar cuenta de los efectos diferentes muestras de los reactivos de una prueba sobre la confiabilidad. Este es el método de consistencia interna, es el que nosotros vamos a estudiar para mirar la confiabilidad, que incluye el método de división por mitades de Spearman, las fórmulas de Q de Richardson y el coeficiente alfa de Cronbach. Sin embargo, los errores de medición causados por diferentes condiciones o momentos de la aplicación no se reflejan aquí, no se reflejan en este coeficiente. En consecuencia, este tipo de coeficientes no pueden verse como verdaderos equivalentes de los coeficientes TRT o de formas paralelas. Es verdad que digamos que aquí alfa de Cronbach y Q de Richardson no nos permiten conocer, por eso se deben estandarizar con mucha claridad la forma en la que debo aplicar las pruebas, porque si hay algún error yo no lo puedo medir. Entonces lo que yo debo hacer es que hay una fase, o sea, yo elaboro los reactivos, o sea, digamos que para construir una prueba lo primero es la elaboración de preguntas, ¿sí? Luego nosotros, entonces mire, primero nosotros elaboramos las preguntas. Luego nosotros la pasamos por jueces. Los jueces las revisan, organizan esas preguntas, nos dicen cuáles quedan, cuáles no. Nosotros hacemos un estadístico que lo vamos a ver más adelante, que se llama índice de Lauche, y ahí ustedes empiezan a ver, eso lo vemos en validez de contenido. Después de que las pasamos por jueces y nos rechazan preguntas y nosotros decimos, bueno, nuestra prueba quedó con 15 preguntas, hacemos algo que se llama una aplicación piloto. La aplicación piloto es que aplicamos a una pequeña muestra de personas para la cual deseamos hacer la prueba. Entonces la prueba piloto es una aplicación que nosotros hacemos. Yo se la quiero aplicar a un grupo de personas mayores de 65 años, entonces yo hago una aplicación piloto con base en esos parámetros que yo digo de la prueba, o sea, como decir con base en ese baremo, en esa población que yo quiero aplicarle la prueba. Si yo digo, no, estos son personas de más de 65, son mujeres, tienen estas condiciones, entonces yo le hago una aplicación a esa parte, ¿sí? Y luego, ahí sí, nosotros después de obtener esos resultados, hacemos una medida de consistencia interna. Puede ser, dependiendo del tipo de prueba, por alfa de Cronbach o por Q de Richardson 20, ¿sí? Entonces, ahí sí nosotros aplicamos esa cuarta parte que sería la confiabilidad, ¿sí? Y después terminamos aplicando lo que sería la validez. Y con eso ya sacamos la prueba, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hacemos esa aplicación piloto, vemos, por ejemplo, que algunos ítems están mal hechos, la gente nos dice, no, yo no entiendo esta pregunta, no, esta palabra no la comprendo, entonces nosotros hacemos arreglos, o sea, por lo general nosotros hacemos arreglos. Esa aplicación piloto nos permite obtener una pequeña muestra y poder analizar el instrumento, ¿sí? Si nosotros ya queremos sacar digamos que sacar la consistencia ya a alto nivel, cuando nosotros hemos hecho arreglos a esos ítems, entonces sí lo aplicamos a muchas más personas y ahí sí sacamos la confiabilidad total de la prueba, ahí sí sacamos todos los indicadores totales, ¿sí? Chicos, hasta acá ¿van entendiendo?
Bueno, entonces continuemos, Lady. Lady, si quieres, pásanos el siguiente, porfis. Listo, el alfa de Cronbach proporciona además de un índice de correlación. La correlación, no sé, ¿ustedes saben qué es la correlación? ¿Alguien ha escuchado la palabra correlación? Que se asemeja. Bueno, vamos a ver qué es. Vamos a mirar rápidamente qué es una correlación, porque todo este tema de confiabilidad y después de correlación de Pearson, que también lo vamos a ver, tienen todo eso relación. Que se asemeja a la relación entre dos variables o se relaciona de alguna manera, exacto. La correlación es el nivel de relación entre dos variables, si es positiva o negativa. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante también, pero es para que tengan una idea. Por ejemplo, se correlaciona comida con peso corporal, es decir, hay una correlación positiva. Entre más la persona come, más pesa, ¿sí? Entonces una correlación entre comida y peso es positiva. Si yo como, digamos, si yo como mucho, gano más peso físico, ¿sí? Gano más masa o peso físico. Que si como menos, ¿sí? Si yo como menos, entonces no tengo por qué ganar más peso físico, ¿sí? Y ustedes de pronto pueden decir, profe, pero es que hay gente que tiene metabolismo rápido y come mucho, sí, pero esos son casos aislados. Realmente la correlación tiene que ver con el nivel de relación que hay entre dos variables. Si las dos variables se relacionan positiva o negativamente, o si no se relacionan, ¿sí? Si no se relacionan, por ejemplo, yo no puedo relacionar peso con yo no puedo relacionar el peso con la depresión. Bueno, digamos, entonces si la persona pesa más, yo no puedo decir si la persona pesa más, está más deprimida. Si la persona pesa menos, está menos deprimida. Yo no puedo saber eso, ¿sí? Porque puede ser que una persona cuando esté deprimida coma más y otra persona cuando está deprimida no come. Entonces puede ser que la una adelgaza terrible y la otra se engorda demasiado. Entonces tampoco puedo yo establecer una relación como tan estrictamente directa entre el peso y la depresión. Eso es la correlación, la relación que hay entre dos variables. Puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser nula. La correlación puede ser positiva, negativa o nula, ¿sí? Entonces, esa es la correlación. Entonces, proporciona además de un índice de correlación, o sea, de un nivel de relación entre las preguntas, el conocimiento de qué reactivo es el que está comportando de manera inconsistente comparado con los demás reactivos y produce un valor más bajo en la confiabilidad que el que se esperaría si se eliminara de la prueba, ¿sí? Es decir, también nos estudia, el alfa de Cronbach estudia cuál reactivo puede tener un comportamiento que puede bajarnos el nivel de confiabilidad de la prueba. ¿Listo? Lady, sigamos. Aquí tenemos el alfa de Cronbach. Aquí tenemos las interpretaciones. Cuando nosotros, espera Lady, un segundito. El anterior, porfa, gracias. Cuando nosotros tenemos un alfa de Cronbach, que lo vamos a hacer con un ejercicio de Excel, cuando llega a 0 es que es muy baja la confiabilidad y cuando llega a 1 es que es muy alta la confiabilidad. El problema que yo tengo ahorita es que no puedo abrir el Excel. Entonces no sé cómo hacer con ustedes
si más bien, no sé si salirme o si podemos de pronto en una clase. ¿Ustedes ahorita qué tienen? ¿Tienen clase o no? Chicos, ¿ustedes tienen clase ahorita? No sé, es que es el problema. Yo creo que sí se cancela. Porque tengo un programa que está grabando la conferencia. Nos va a tocar, vamos a hacer lo siguiente. Este alfa de Chromebase nos va a tocar verlo para la próxima clase. Yo les voy a dejar una guía y por favor ustedes la van llenando, ¿sí? Para la próxima clase vayan revisando la guía, la van llenando, porque la idea es que hagamos ejercicios. Vamos a hacer ejercicios para que ustedes aprendan a sacar alfa de Chromebase y Q de Richardson 20. Eso es muy sencillo, muchachos. Es súper sencillo y es bonito. Entonces vamos a dejarlo para la próxima clase. Guía número 3 o una base de datos. Sí, hay una base de datos ahí y va a haber una guía número 3, exacto. Yo les voy a pedir el favor de que hoy voy a buscar esa guía, se la voy a subir. Ustedes la van, digamos que para la próxima clase, que sería el lunes, ustedes traigan construida la parte de los conceptos y después vienen las bases de datos. Entonces ustedes por lo menos tengan un repaso de los conceptos, porque eso me interesa, y después miramos la base de datos, hacemos los ejercicios y ustedes los arreglan en la guía, ¿sí? Porque es que para mí sí es muy difícil poderles hacer los ejercicios así sin control. Yo necesito coger el Excel, necesito hacer las fórmulas y de esta manera es que no me deja compartir absolutamente nada. Se queda pensando, simplemente no me deja ni compartir. Yo se las voy a subir, Yasmín, porque es que la guía que les dejó el profesor es de validez. Yo les voy a subir una guía de confiabilidad, voy a hacerle una modificación. Y ahí les voy a preguntar a ustedes esa parte para que ustedes hagan un repaso, ¿listo? Sí, voy a hacerlo mejor así. Sí, profe, y que las fórmulas son raras. Jonathan, sí, son raras, pero bájala, sigue, qué pena, Lady, pasa al siguiente diapositiva, porfa. Y pasa a la siguiente diapositiva. Esto lo tienen que leer esto se lo voy a dejar en la guía para que usted, no, la anterior, no está la fórmula de alfa de Chromebase. ¿Esta? Evaluación. No está. No. Parece que no está. Sí, ya. Es un poco raro que no esté la fórmula del alfa. Me va a tocar mirar esta. Chicos, voy a arreglar esa diapositiva porque les voy a colocar la fórmula del alfa de Chromebase. Realmente, Jonathan, no es difícil, es bien interesante. Son raras, sí, son raras, de pronto para ti son raras a primera vista, pero son chéveres, son bonitas, o sea, son fáciles de hacer. Realmente no son complicadas, realmente no. Lo que pasa es que tú ves la K, tú ves la sumatoria, tú ves la varianza, tú ves todo eso y te asustas, de pronto te parece raro, pero son sencillas. Vamos a mirarlas y verán que es sencillo aprender esto. Bueno, muchachos, yo creo que vamos a dejar hasta acá porque yo creo que no alcanzo a hacer nada más. No puedo compartirles el Excel. Les voy a dejar la guía para que ustedes la hagan. Más que todo son los conceptos y base de datos sí lo vemos entonces en la otra clase. ¿Listo? Listo. Entonces les voy a dejar esa guía se la voy a subir hoy. Se las voy a subir hoy para que ustedes la vayan haciendo. Listo. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta acá porque como que no se puede más. Definitivamente es difícil, yo no puedo. Listo. Vale. Ok, si hay preguntas, háganlas. ¿Listo? Bueno, voy a parar la grabación. Nos vemos entonces la próxima clase.